Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias a los que se han tomado el tiempo de conectarse para escucharme. Buenas tardes al doctor Oscar hasta España. Bien, voy a tratar de ser lo más breve y conciso para no pasarme del tiempo que tengo. El- la tesis que desarrollé y que pretendo defender el día de hoy se titula Trayectoria militar y política de un irlandés al servicio de la monarquía hispánica, que se enfoca en el personaje de Arturo O'Neill en el tiempo que inicia su servicio para la monarquía hispánica hasta su fallecimiento. Conté para el desarrollo de esta tesis con la dirección de la doctora Laura Machuca Gallegos, como parte del programa de maestría en historia del CIESAS Peninsular. Bien, la investigación de arranque se plantea mediante una pregunta abstracta, que es a raíz de lo cual voy a desarrollar las subsecuentes preguntas, ¿no? De cómo se configura una trayectoria política en un imperio globalizado, tomando en consideración que el imperio español para el siglo XVIII ocupaba casi tres cuartas partes del mundo conocido. En ese sentido, procedía a desarrollar una pregunta anclada, que es la que se vincula con el personaje central de esta investigación, es decir, cómo se configura la trayectoria política y ejercicio de gobierno de Arturo O'Neill, tomando en consideración que en una primera instancia él ingresa al ejército y a partir de ahí su trayectoria despega para posteriormente ocupar importantes puestos de la burocracia hispánica. Bueno, entonces, de esta pregunta, que vendría siendo el objetivo principal, se derivaron otras preguntas de investigación. Lo primero es quién era Arturo O'Neill y cómo construyó su carrera, desde luego, por como he dicho, es el personaje central de esta investigación. Eh, un episodio importante de su carrera o de su trayectoria que significó este paso de la política perdón, del ejército a la política, sucedió en Pensacola. Por lo tanto, era importante tratar de explicar qué significó Pensacola para su carrera política. Inmediatamente después de estar en Pensacola, él es nombrado gobernador de Yucatán, pero también surge la pregunta cómo y por qué llega a gobernar Yucatán. Sobre todo tomando en cuenta que es un personaje que se ha mantenido hasta el momento del desarrollo de esta investigación un tanto en las sombras, sobre todo en la historiografía local. Por ello también era importante preguntarse cómo fue su gobierno en Yucatán y aparte de esto a él le toca continuar con el plan de implementación de la Real Ordenanza de Intendentes en Yucatán, que inicia su antecesor, Lucas de Galvez. Bueno, a ver, no avanza la. Perfecto. Entonces, partiendo de la pregunta anclada, la pregunta de investigación que va a guiar todo el resto del trabajo, pues surgen varias ideas, ¿no? Varias aristas. Lo primero, las características más bien en torno a este personaje. El hecho de ser irlandés en el Imperio Español del siglo XVIII. ¿Qué tan característico o tan importante llega a ser esta cualidad? Que como podrán haber observado los profesores a lo largo de la tesis, llega a irse disipando. ¿Cuál era la relación del ejército y la política en la época que le toca a Arturo O'Neill desarrollar su trayectoria? Y sobre todo inmerso en una sociedad corporativa como la del siglo XVIII, dentro de la cual, para poder alcanzar pues un ascenso social, económico, era muy importante depender de la configuración adecuada de redes de sociabilidad que empezaban desde luego eh, por la familia y los posteriores vínculos que se van haciendo a través de la estrategia que el personaje va a desarrollar. Bien, es así que el objetivo principal de la tesis, partiendo nuevamente basándome en las preguntas de investigación, fue reconstruir la trayectoria profesional de Arturo O'Neill, esto como un ejemplo de una carrera política durante el tiempo de los Borbones. Cabe destacar que este personaje desarrolla toda su trayectoria y su carrera en la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando, sobre todo en América, se hace sentir mucho más la política borbónica. Los objetivos secundarios que derivan de este objetivo principal van a ser entonces identificar sus redes y vínculos en la monarquía hispánica, como había dicho,
anteriormente, por la importancia de estos para poder alcanzar puestos importantes o un ascenso social. También estudiar su gobierno en Pensacola y Yucatán para hacer una comparación o cuando menos determinar qué tanto influyó en una primera instancia su presencia en Pensacola y por otro lado para ser electo gobernador de Yucatán, así como también analizar las adaptaciones locales que fue tanto en Pensacola como en Yucatán, que realizó el proyecto modernizador de los Borbones. Respecto a este tercer objetivo, debo decir que en Pensacola vivió ambas facetas, tanto militar como político, y en Yucatán, siendo capitán general, le toca también lo mismo con la compañía de Belice que abordaremos más adelante. Bien, la hipótesis en torno a la que surge esta investigación, debo decir que por momentos, incluso tal vez en la lectura se pudo percibir, se disipa un poco. Sin embargo, al final queda implícito, por así decirlo. La trayectoria de Arturo O'Neill está vinculada a la red de padrinazgo que muchos irlandeses supieron aprovechar, empezando por Richard Wall, con su ascenso en la burocracia española, así como la relación que Arturo logra entablar con Bernardo de Galvez, la influencia de su tío Félix, y estas situaciones, como digo, acaban siendo como el envión de la carrera de Arturo O'Neill, lo que le va a dar empuje. ¿Y por qué considero que sigue siendo importante o que sí se comprueba hasta cierto punto la hipótesis? Por el hecho de que su carrera termina como ministro del Consejo de Guerra del rey Carlos IV. La metodología ocupada para el desarrollo de esta tesis, pues en una primera instancia la historia social para entender la sociedad del siglo XVIII y cómo se inserta este personaje, desde luego analizando también sus estrategias, analizando las redes, los vínculos, como decía, la familia, los amigos, el paisanaje, el patronazgo y el clientelismo. Y desde luego también he echado mano de la metodología de la biografía, aunque debo aclarar que este trabajo, al menos yo no lo considero biográfico, pues no he abordado con la profundidad necesaria aspectos de la vida del personaje, así como quedaron pendientes algunos años de su carrera militar por el hecho de no haber tenido acceso a esos documentos. Y también quisiera agregar que al final, pues un tanto la propia investigación me fue llevando, me fue arrastrando hacia la construcción de una historia global que posteriormente explicaré. Bien, aprovechando desde luego la tecnología, que debo decir que ha sido muy importante, sobre todo para poder consultar algunos archivos españoles, como el Archivo General de Indias, Simancas, el Archivo Nacional de Madrid, pues a través del portal de Pares he tenido acceso a una cantidad importante de documentos, más no ha sido pues todo el corpus documental que hubiera podido implementar en esta investigación. Igualmente, bueno, por medio de la doctora Laura, conseguí una copia del juicio de residencia de Arturo O'Neill que se encontraba en el archivo de notarías, se encuentra en el archivo de notarías de Madrid. Y desde luego el trabajo de campo en el Archivo General de la Nación, el Archivo General del Estado y algunas cosas del Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán para dar cuenta de la relación del intendente O'Neill en Yucatán con el obispo y los ministros de la iglesia. Bien, la tesis está dividida en 5 capítulos que iré explicando más adelante. El primer capítulo tiene que ver con los O'Neill, una familia irlandesa en la monarquía hispánica. El segundo capítulo, como he mencionado, un episodio importante para él es su presencia en Pensacola, O'Neill en Pensacola, donde estuvo casi 12 años. En el capítulo tercero hago énfasis en lo que fue la elección del sucesor de Lucas de Galvez, que en este caso fue Arturo O'Neill, y eso debo decir que también ha sido un punto muy importante para tomar en consideración. Mientras que en el capítulo 4, que habrá notado que es el que más abundo porque fue el que pude encontrar mayor cantidad de fuentes, es el de O'Neill en Yucatán, para cerrar con el asunto de Belice, que se puede decir que fue el episodio oscuro de su carrera, a raíz del cual se le ha juzgado por siglos. Y obviamente lo que significó su camino hacia Madrid. Posteriormente abundaré en cada uno. Bien, respecto al primer capítulo, pues primero me enfoqué en entender cuál era la relación de los irlandeses en la monarquía hispánica. Entender por qué había irlandeses inmersos, sobre todo en la burocracia de la monarquía hispánica,
y por qué y cómo habían llegado ahí. En ese sentido, fue importante reconstruir, o cuando menos tratar de bosquejar, las redes de sociabilidad de los O'Neill, tomando en cuenta que ellos eran migrantes que habían salido de Irlanda por cuestiones políticas religiosas para insertarse en otros imperios como el francés y el español. Parte de lo que descubro en esta parte es que pues los O'Neill pertenecían a uno de los dos principales clanes de Irlanda, por lo que por allá se vinculan cuestiones de origen románico, como los primeros reyes de Irlanda, y que ellos vienen siendo como los herederos de toda esta nobleza, que va a ser respetado y considerado por las autoridades españolas, principalmente a través de la figura de su tío y de otros ancestros que rescato en el capítulo, que también tuvieron una importante presencia al servicio de la monarquía hispánica. Bien, en esta parte trato de reconstruir los primeros años de la trayectoria militar de O'Neill, aunque, insisto, no fue posible abundar más en ello por no tener acceso a las fuentes. Debo reconocer que esa es una de las debilidades del trabajo y por lo mismo, por lo que, digamos, no completaría aquello de considerarse un trabajo biográfico. Entonces, el primer episodio de Arturo O'Neill en América, que fue la toma de la isla de Santa Catarina, que a continuación voy a explicar. Respecto a los irlandeses, estos 6 personajes van a ser muy importantes en lo que van a ser los primeros pasos de Arturo O'Neill, pues en el ejército y posteriormente en la burocracia española. Muchos de ellos bastante conocidos en América, sobre todo Alexander O'Reilly y Bernardo de Galvez, que si bien Bernardo y Ceballos no son irlandeses, es porque Pedro de Ceballos tuvo una influencia importante para Arturo O'Neill durante la campaña de Santa Catarina y Bernardo de Galvez en Pensacola, ambos siendo sus comandantes generales. Bien, ¿por qué es importante Santa Catarina? Santa Catarina significó una pregunta para mí o un desafío sobre todo por tratarse de Brasil. La pregunta obvia era ¿qué hacía O'Neill en Brasil? Bueno, pues como soldado lo mandaban y él cumplía con lo que le correspondía. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene de importante Santa Catarina? Ahí es donde debo decir que cobra importancia todo esto de la movilidad que nos permite como estudiantes la institución, ya que estando en la Ciudad de México haciendo un trabajo de campo en el Archivo de la Nación, me incorporé a un seminario en el Instituto Mora del profesor Antonio Ibarra y la doctora Guillermina del Valle, y ahí escucho una ponencia en donde se habla precisamente de lo que vemos del lado izquierdo de la pantalla, la ruta que llevaba de Cádiz a Montevideo, y que como Santa Catarina era un punto importante, puesto que si se mantuviera dominado por los ingleses como estaba, pues era un peligro para el tránsito de las naves españolas. En cambio, estando vigilado por españoles, ayudaba también para repeler a los piratas, sobre todo africanos que navegaban mucho en esas aguas. Eh, Entre otras cosas, esto significó así la primera experiencia de Arturo O'Neill en América. Ahí, como decía, gana la confianza de Pedro de Ceballos, que era un militar con muchísima experiencia y muy reconocido dentro de la corte del rey de España. Y desde acá, a él le va a tocar coordinar actividades de gobierno y defensa del fuerte de Santa Cruz. Es su primera experiencia de mando militar. La mayoría de la información que presento en este capítulo lo rescaté de la tesis de Rico Bodelón, una tesis de doctorado de la Universidad de Salamanca, si no me equivoco, en donde describe prácticamente la personalidad de Arturo O'Neill, aunque, como en su momento me comentó el doctor Oscar, esto puede llegar a ser un tanto subjetivo mientras no tenga acceso directo a las fuentes. Bien, en el capítulo segundo, iré un poquito más rápido a partir de aquí. ¿Qué significó? Sobre todo el capítulo segundo es importante saber qué significaba la recuperación de Florida Occidental para España dentro de su estrategia geopolítica. Bueno, la batalla de Pensacola y la relación con Bernardo de Galvez es otra cosa que abordo, sobre todo para entender cuál fue la influencia de Bernardo de Galvez en la carrera de O'Neill. Y allí entramos entonces a la primera experiencia de O'Neill como político. En una primera instancia, haciéndose cargo del plan de fortificaciones de Pensacola, ahí combinaba esta figura de ser gobernador y comandante militar de la plaza. Pues eso era, esta plaza era un puerto militar.
que había sido pensado y concebido originalmente para ser la capital de la Florida Occidental. Pero bueno, a lo largo de la historia va a sufrir otras transformaciones que en su momento no han sido de interés para la investigación. De las cosas más importantes que O'Neill logra en Pensacola son, sobre todo, los tratados con las naciones indias, porque para los españoles, en Pensacola, y también para los franceses que ya se encontraban ahí, era muy importante mantener una buena relación con los indígenas nativos americanos, porque la condición seminómada que tenían estos personajes los hacía estar bastante dispersos en todo el territorio. He tratado de explicar con amplitud en la tesis las características de estos indígenas y por qué era importante mantener una buena relación con ellos. Los ingleses los veían como gente que no tenía palabra y que en cualquier momento los podían traicionar y voltearse con quien mejor les convenga. Pero al final de cuentas ellos eran negociadores y lo que siempre buscaban era entablar relaciones comerciales que correspondían con fidelidad y con apoyo, etcétera. Por eso, en este punto, es en donde O'Neill, a mi entender, perfecciona sus habilidades de negociación, sobre todo a raíz de la interacción que él tiene con los agentes representantes de estos indígenas. Algo muy importante de este episodio es que los agentes involucrados en las negociaciones de españoles, franceses, ingleses y la nueva nación norteamericana eran escoceses. Esa es una cosa que me parece curiosa, que quedó quizás en el tintero o para más adelante que alguien desea abordar. Y aquí es donde la lengua inglesa, el hecho de hablar inglés, que Bernardo de Galvez también lo va a resaltar entre las características importantes de Arturo O'Neill, lo pone por encima de los demás, ¿no? Aquí también he echado mano de una tesis de doctorado española que habla de José de Espeleta, que fue gobernador de Movila, y que su tiempo y las características de su gobierno fueron muy similares a todo lo que fue la interacción de Arturo O'Neill en Pensacola. Y bueno, acá también rescato un punto interesante, ¿no? Que Pensacola significó el ascenso para la carrera de muchos comandantes militares españoles y desde luego entre ellos Arturo O'Neill y Bernardo de Galvez. El tercer capítulo, bueno, este se trata de lo que fue la elección del intendente sucesor, es decir, quién iba a ocupar el lugar de Lucas de Galvez una vez que había sido asesinado, ¿no? De manera funesta. Y pues me baso en la carrera por ocupar la intendencia. Una carrera en la que participan 13 candidatos, que esto es de llamar la atención, porque pues sí, comentaba y dialogaba con la doctora Laura en su momento, con el doctor Iván también. Bueno, qué importante o llamativo tiene la Intendencia de Yucatán para que hubiera tantas personas interesadas. Y bueno, por eso es que me aboco a hacer estas, que el doctor Oscar me comentó, mini biografías, pero pues para saber quiénes eran y cuáles podrían haber sido los intereses de estos personajes en ocupar la Intendencia, y sobre todo, que en el siguiente capítulo entender por qué Arturo O'Neill, ¿no? ¿Por qué no hubo personajes como como Sabido o Grimarés, que tenían mucho más experiencia en la plaza? Pues bueno, porque, y ese perfil militar administrativo que también cumplían los otros personajes. Bueno, pues O'Neill tenía, entre otras cosas, ventaja de 12 años de conocimiento de la región o de la zona del Golfo de México, seno mexicano, pues desde luego su cercanía con los Galvez a través de Bernardo, pues el hecho de que hablar inglés, ¿por qué? Porque había ingleses en Belice y en la laguna de Términos, entonces, pues no sé, podría haber sido también una cosa de peso, de importancia. Desde luego su experiencia de trato con la población indígena, ya que apenas 30 años atrás había sucedido el levantamiento de Quistale. Bien, y bueno, este mapa resume entonces por qué elegir a Arturo O'Neill. Este fue todo el recorrido de Arturo O'Neill durante los años previos a ocupar la intendencia de Yucatán. Esto habla entonces de un concepto muy interesante que leí, que incluso el doctor Oscar maneja, que es la movilidad atlántica. Y esto va a ser muy común entre los militares o militares políticos del periodo borbónico. Bien, el capítulo 4, como había dicho, que es el más extenso, tiene que ver con la presencia de Arturo O'Neill en Yucatán. Pues es importante rescatar cómo estaba la provincia cuando O'Neill asume el poder.
en ese sentido, qué le hereda Lucas de Galvez a este personaje? Su gestión como intendente, que entre ello va a destacar el asunto de las subdelegaciones, su gestión de gobierno y hacienda y el combate al contrabando que prácticamente todos los gobernadores de la península en su momento lo hicieron. Y desde luego rescatar las relaciones con las autoridades locales, llámese ayuntamientos y la iglesia, sobre todo para poder definir cómo fue él entretejiendo redes de sociabilidad que le permitieron pues establecerse con pues de manera importante en la provincia y mantenerse tantos años. Estuvo prácticamente 8, casi 9 años en el gobierno de Yucatán. Eh, Esta parte de Galvez es importante porque a raíz del desarrollo de la investigación, empiezo a darme cuenta de lo importante que es entender previamente o saber previamente qué hizo Lucas de Galvez, puesto que a O'Neill, después de haber sido asesinado el primer intendente, le toca concluir todos estos proyectos. Tristemente no hay un trabajo que se haya enfocado en una cosa distinta al homicidio de Galvez y a todo lo que hay en torno a este mito, ¿no? De que si los líos de faldas, que si tenía problemas con el sobrino del obispo, etcétera, que es en lo que igualmente discuto un poco en la tesis, que se ha pues como que focalizado mucho en torno al personaje de Galvez, cuando en realidad el doctor Franco podría abundar un poco más, ¿no? Sobre todo recientemente mi colega Alfredo, que ha presentado una tesis precisamente sobre Lucas de Galvez, aunque él se enfoca más a su gestión militar. Bueno, a O'Neill le toca participar entonces en la investigación del homicidio y esto le va a valer principalmente la enemistad con el obispo y sobre todo Luis de Piñemazo siempre fue un personaje muy dado al conflicto, se peleaba con todo el mundo y pues no fue la excepción con Arturo O'Neill, sobre todo que estaba involucrado el sobrino del obispo como en las pesquisas como responsable de este homicidio. Y parte entonces de las estrategias para desestabilizar a los personajes o oficiales más cercanos a Arturo O'Neill, que eso lo rescata muy, muy bien y yo digo de una manera bastante interesante el maestro Canto Alcocer, es que se forman pues el partido del obispo y los que estaban a favor del intendente. Y ahí también entender un poquito cómo funcionaba la sociedad de esa época, cuáles eran los intereses que estaban detrás de ellos y desde luego todas estas familias que formaban parte de la élite, principalmente el caso de los peón, como Michel Oguerón bien ha dejado en claro, se van con el intendente en afán de proteger sus propios negocios. Y bien, tal vez este intendente, Arturo O'Neill, no fue tan notorio porque no se abocó tanto a la obra pública, pero entre otras cosas, él forma un reglamento de depósitos y también concluye un censo que inicia en 1790. Lucas de Galvez inauguró muchos caminos y demás, pero digamos que lo más llamativo de su gobierno se enfoca en la batalla de Belice. Bueno, ¿qué hizo en torno a gobierno y hacienda? Que como decía no es tan notorio. Encuentra en desorden la secretaría, eso complica el trabajo de O'Neill, por eso es importante ver qué hizo Galvez previamente. Como decía, concluye el censo que inicia Lucas a través de la solicitud de informes de cajas de la provincia, bueno, cumpliendo, por así decir, también los mandatos del virrey y de la ordenanza de intendentes, pero va a enfocarse sobre todo en un problema con el estanco del tabaco, vinculados con algo que era muy común como el fraude y el contrabando, derivados de una imperante corrupción en la provincia, que es importante también no confundir el concepto de corrupción del siglo XX con el de aquella época, ya que corrupción era todo aquello que hiciera daño al real erario, pues el nepotismo, por decir algo que consideramos corrupción actualmente, simplemente no lo era en aquel momento. Bueno, y respecto al contrabando, pues como un delito menor, que estaba pues generalizado. Sin embargo, él descubre una ruta de tráfico de mercancías ilegales que venía desde Sudamérica, empezando en Maracaibo y llegaba a Campeche, porque los oficiales de la aduana detectan que tenía documentación alterada, porque pasaba por Jamaica y allí abordaban mercancías que no estaban registradas, perdón, en Maracaibo. Y como decía, este problema que se suscita entre el 97 y el 99, en el que
tratando de reducir el daño al real erario que representaba el contrabando, se involucra o cuando menos vigila lo que sucede en el estanco del tabaco porque se va a convertir en un asunto que se resolvió en otras instancias. Y bien, y ya digamos el último capítulo que tiene que ver con la campaña de Belice, pues aquí digo, me inicio preguntándome, ¿realmente fue una batalla? No hubo, a mi parecer no hubo una batalla como tal, más que intentos de batirse, de batirse de parte pues del ejército que tenía a su mano el capitán general Arturo O'Neill, y no lo logró. ¿Por qué? Porque no contó con el apoyo necesario, porque no hubo respaldo de las más importantes capitanías como Veracruz y La Habana, y se lanzó solo en cuanto a que solo pretendía cumplir con su deber. ¿Y cuál era su deber? Cumplir la voluntad del rey de expulsar a los ingleses de los territorios españoles porque se encontraban en guerra. A lo cual yo concluyo que la batalla de Belice más bien fue un problema, o la pérdida de Belice fue más bien un problema diplomático derivado del interés por solucionar este asunto de la presencia inglesa, aunque tradicionalmente se le ha cargado a Arturo O'Neill. Bueno, y otras cosas, para ir más rápidamente, bueno, analizo el juicio de residencia en el que determino que no existe ninguna queja contra él, pues por la mayoría de los subdelegados ya eran grupos que él apoyó, principalmente representados por los peón, como se puede notar en esta comparación de la tabla que incluyo. Eh, Interesante es que solo se trata del juicio público, se supone que se suprimió el secreto, pero pues tampoco pude encontrar ninguna relación respecto a ello. Y es interesante que dentro de sus jueces suplentes aparezcan los que también eran sus albaceas testamentarios, como Alonso Manuel Peón y Francisco de Heredia. Pasando al testamento, el testamento, entre otras cosas, ¿qué es lo que presenta o dibuja? Una vigencia del vínculo con Irlanda y su familia, aunque se encontraba dispersa por Europa, que es algo que mencioné al principio, ¿no? Cómo se mantiene todavía lo que manejo en la hipótesis de esta red de irlandeses, y a la vez proporciona una imagen clara de qué tan importante es la red social que pudo establecer Arturo O'Neill, sobre todo con los Peón y los Quijano, por lo que comenté en la lámina anterior acerca de sus albaceas. Bien, rápidamente las conclusiones. Debo decir y admitir que reconstruir la trayectoria de O'Neill ha sido muy complejo, puesto que me he movido por muchos escenarios, prácticamente por todo el imperio español, a excepción de las Filipinas. Esto entonces me permitió confrontar los retos de la historia global, la biografía y sobre todo hacer historia desde otra perspectiva con objetivos más amplios, tal cual me planteó este reto la doctora Laura en su momento. Arturo O'Neill es un ejemplo de cómo se desarrolla la carrera de un militar español del siglo XVIII y principalmente en el contexto de un imperio globalizado. También pienso que esta tesis pone en perspectiva a Yucatán respecto al resto del mundo conocido del siglo XVIII, y lo importante es igual haber podido entender la estrategia o mecanismos mediante los cuales O'Neill fue ascendiendo y se fue acomodando en una sociedad corporativista. Igualmente, el hecho de estudiar Pensacola y Yucatán ha dejado en claro cuál era la importancia de estas dos plazas en la estrategia e importancia geopolítica del seno mexicano. Y bueno, queda, como decía, pendiente estudiar toda esta primera parte de la vida de Arturo O'Neill, su formación militar, etcétera. Pero cuando menos pude debatir con la historiografía local acerca del personaje y tratar de cambiar la visión del mismo, principalmente al encontrarme o llegar a la conclusión que Belice, más que la derrota del capitán general de Yucatán, fue una derrota en el ámbito del derecho internacional. Y con eso concluyo mi presentación y devuelvo la palabra al doctor Oscar Recio. Muchas gracias.